Conversamos de política y actualidad esta mañana acá en Mesa Central. Lo hacemos con Jorge Pirincho Navarrete, que está de vuelta en el programa. Qué bueno que viniste, Pirincho. ¿Usted me dice eso, jefe? Pero yo volví. Acércate más, no me tengas miedo. No. Corte Ya, aquí, para la sí, tele. por la tele, para la tele. Estamos entre tres en vivo. No, digo porque temerario ese chiste que me hizo. Ah, está bien. Viniendo Pero donde usted. manda capitán no manda marinero. Sí, Mira sí. quién está, mira María José Nodón está hoy día con nosotros. ¿Cómo mejora este panel? Cada vez mejor. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy buenos días. Francisco Covarrubia está haciendo lo que hizo Pirincho la semana pasada, básicamente. El de vacaciones eternas. No. No, nunca tanto. Ya, nunca tanto. La María José Nodón lo va a defender. Pero, Por supuesto, sí, estoy en rol. Ay. Una joyita para comenzar, le vamos a dar el privilegio a Pirincho. Me parece muy bien. Yo me imagino que vamos a coincidir con la Jose que después de lo que se vivió el fin de semana y que partió el día viernes, probablemente no se puede hablar de otra cosa. Y probablemente uno no sabe exactamente por dónde empezar. Yo quisiera tomarme de una de las palabras que pronunció el ministro de Relaciones Exteriores en la entrevista que tú le hiciste hace poco, Iván, que a mí particularmente me parece una de las claves más dramáticas, y es que incluso en los escenarios bélicos más crudos, la distinción respecto de los objetivos militares y los objetivos civiles parece ser una cuestión fundamental y civilizatoria. Y eso viene ya consagrado en tratados internacionales. Probablemente la ocurrencia de las dos guerras mundiales marcó de manera definitiva esa línea, y sin embargo lo que vimos el día viernes y lo que se ha expresado después, algo también decía el ministro Cordero en la entrevista que tú le hiciste, es la falla completa del principio de la dignidad humana, el atacar a civiles inocentes, el exhibirlos de la forma como se ha hecho, probablemente excede cualquier brutal imaginación. Y a partir de eso es que me parece que las reacciones que han habido han sido algunas de ellas muy acordes y sensatas, como por ejemplo la que le escuchamos y le leímos al Partido Socialista de Chile. Otras completamente impresentables, como la del Partido Comunista, donde más allá de la opinión que uno pueda tener de un conflicto, ni una sola palabra respecto a la brutalidad de las imágenes que vimos, que el objetivo civil es también una cuestión que uno le puede reprochar a Israel y particularmente durante el tiempo, pero ni una mención, una declaración, y en el caso del presidente de la República, digamos, partió un poco tibio, corrigió finalmente después. Comentábamos con la Jose afuera que es bien impresionante que en los tiempos que corren el siglo XXI tengamos en paralelo dos guerras como las que probablemente pensamos que ya no íbamos a tener, y en este caso en particular, y no solamente por ser Israel, por Netanyahu, por la dinámica que hay ahí, la revancha o la respuesta va a ser brutal. Y probablemente va a tener menos exigencias o menos escrutinios del punto de vista de la comunidad internacional por las características que tuvo el ataque. Y eso creo que no podemos sino reconocer que es una tragedia por un conflicto que lleva varias décadas, según algunos varios siglos, y que esto es un punto más respecto a la imposibilidad de tener ningún acuerdo. Una tragedia, y no sé mucho más que decir. María José Nodón. Mira, yo voy un poco en la misma línea y me parece, comentábamos también que hablar de cualquier otra cosa parece como trivial en un contexto, digamos, como esto, ¿verdad? Y fíjate que como algunas cosas, agregando un poco lo que dice Pirincho, yo diría que a mí no me deja de sorprender como la barbarie en un mundo que uno a lo mejor equivocadamente cree civilizado. O sea, de alguna manera cuando uno mira eso, esas escenas, esa violencia, esa degradación, ese atentado a la dignidad humana, parecería como que es de otros tiempos, ¿verdad? Y yo creo que eso a mí por lo menos no me deja de sorprender. Y creo que además hay otro elemento que también lo vimos en la guerra de Ucrania, que es muy potente, y es que hoy día, a partir de los teléfonos celulares, de alguna manera estamos ahí, ¿verdad? Y estamos viendo imágenes que no solamente, digamos,
están mostrando esa brutalidad, sino que las vemos sin ningún filtro, las vemos en tiempo real, y creo que eso produce un efecto angustioso, digamos, muy fuerte, y que puede tener una cosa negativa y una cosa muy positiva, que es hacerse cargo que efectivamente vivimos en un mundo donde tenemos dos guerras impresionantemente graves y fuertes, vigentes y al mismo tiempo. Y después creo que respecto de la cosa más política, la discusión sobre el conflicto palestino-israelí, en términos históricos y generales, por supuesto que puede tener matices, posiciones, visiones y argumentaciones, pero yo creo que efectivamente hay aquí actos que exceden esa discusión, digamos, y que no pueden ser aceptados ni tolerados. Y aquí vuelve una vez más la disquisición que tantas veces además hemos discutido en Chile, de que para la violación de los derechos humanos no hay contexto ninguno, o sea, no es susceptible de generar ese contexto. Y por esa misma razón me parece de una incoherencia la dificultad de cierta izquierda para condenar efectivamente esos mismos actos que tantas veces nos han dolido y discutido en Chile, y hace tan poco además. Y yo por eso creo que la demora del presidente de la República no es baladí. O sea, no es un problema de demorarse, no es un problema de que, mire, olvidémonos porque ahora ya dijo lo que había que decir, que es verdad, y el canciller hoy día te dijo que de alguna manera estaba él representado en la primera declaración de la Cancillería. Sí. A mí me parece absolutamente insuficiente, o sea, totalmente insuficiente, y creo que ahí hay un problema que, insisto, pega en Chile muy fuerte, porque el tema del contexto ha sido el gran tema nuestro, ha sido, ¿no es cierto?, además hace muy poco tiempo, eje de discusiones que me parecen absolutamente impresentables, cualquier defensa o matiz respecto de esa situación. Entonces creo que hay una vez más una oportunidad de ciertos digamos, de cierta izquierda, de hacerse cargo de que uno tiene que ser en estos temas total y absolutamente coherente, y que no caben espacios ni matices, ni demoras, ni silencios, porque los silencios también hablan, y quedarse callado no es no decir nada. ¿Pirincho? Sí, no estuvo feliz el presidente en esta vuelta, y creo que hay que expresarlo con claridad, porque otras veces hemos aplaudido que el presidente, que es parte de un cierto sector que le ha costado la condena a las violaciones a los derechos humanos cuando esto ocurre en un régimen de su color político, el presidente en general ha sido más certero en esto, más agudo, más fino, y ha pagado algunos costos. El caso de Nicaragua es el más evidente, pero en su momento también con Venezuela y otros. Y sin embargo aquí, claro, probablemente por una cierta historia que está vinculada a una tensión del gobierno con el régimen israelí, que se expresó además de manera bien amateur y brutal en el episodio del embajador que todos reconocemos, y rápidamente cobró, a mi juicio algo equivocadamente, al canciller y no al presidente de la República, cuando la declaración de Cancillería, me parece a mí, incluso hoy día es bastante autocrítico Van Claren respecto a su tuit. A mí me pareció que no representaba ¿que no era para tanto eso? No representaba ambigüedad alguna, y de ahora, hecho el ministro, para los que no lo oyeron, acaba de decir que probablemente la redacción fue equivocada, si es que se prestó a equívocos, digamos, pero que no era su intención de ninguna manera equiparar ni la yihad islámica ni a Hamas con el Estado de Israel. No, me parece bien, y en términos de entidad, digamos, ¿no? Y habla de la cordura y de la sensatez del propio canciller, pero insisto, uno cuando lee ese primer tuit, a mí me parecía que no estaba ni siquiera cerca de decir lo que interpretó el embajador, pero más allá de esa tensión, creo que efectivamente aquí cuando la José dice algo que a mí me parece que es bien relevante, es decir, tendemos, de acuerdo a nuestra posición política, a ser extremadamente severos en ciertos contextos y a matizar y a exculpar otros. Y creo que en ese doble estándar está la profundidad de muchos de nuestros desacuerdos. Puede ser perfectamente compatible criticar de manera muy dura y condenar el hecho que el ataque
Hamas no haya distinguido y haya preferentemente sido ejecutado contra civiles y la atrocidad de lo que eso significa, y al mismo tiempo tener una posición muy crítica respecto al régimen de Israel, la ocupación que lleva a cabo y cómo lo ha hecho muchas veces incluso también contra objetivos civiles. Cuando uno deja de hacer estas distinciones y cuando lo ve todo blanco o negro, como fue también en una declaración poco feliz, que es la manera más elegante que se me ocurre para interpretar lo que dijo Daniel Jadwe, tendemos no solamente a perder valor de nuestras opiniones, sino que a que nuestros argumentos sean utilizados de la misma forma para justificar atrocidades cuando son cometidas por otro con otro color político. Y creo que la sensatez de todos en un momento como este, y sensatez que con tristeza hay que decir no tuvimos para nuestra discusión interna con motivo de los 50 años del golpe, de justamente poder no hacer ninguna distinción en este tipo de materia. María José Nova. No, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo mínimo que se puede pedir en una discusión racional es consistencia, por una parte, y por otra parte distinguir planos de discusión. Y aquí uno puede distinguir planos de discusión sin ningún problema. Entonces, cuando uno piensa en las declaraciones del canciller y las tardías declaraciones del presidente de la República, yo diría que la declaración del canciller es una mala declaración en el sentido que se presta para una interpretación que no era la que él quería, ¿verdad? Pero me parece al revés que la explicación que él da hoy día es una buena explicación. O sea, uno puede entender, ¿verdad?, que hay una declaración, si uno quiere, desprolija, pero que su intención claramente era una y muy clara. En el caso del silencio del presidente de la República, me parece todo lo contrario. Es decir, que hay una explicación insuficiente, o sea, de por qué esas declaraciones tardaron lo que tardaron, ¿verdad? Y creo que, digamos, sostener que un presidente que tuitea, o no sé cómo se dice hoy día con X, pero que postea, digamos, no sé, tuitea igual, da igual, muy constantemente para cosas, no sé, que son banales, me parece a mí, incluso yo no he estado de acuerdo ni siquiera que las haga, retuitear y decir estoy 100% de acuerdo, me parece, o sea, que es impresentable, o sea, absolutamente impresentable, pero no solamente por la falta de contenido, sino por el rol que tiene. Entonces, a mí me parece preocupante cuando el presidente de la República no utiliza las herramientas que le corresponden en el rol que tiene de autoridad. Y entonces creo que esos silencios, esas faltas, esas desprolijidades, si le queremos llamar así, yo creo que son bastante más que desprolijidades, pero dejémoslo en eso, hablan, y eso insisto, el silencio habla. Las decisiones que un presidente de la República toma, lo que dice o lo que deja de decir, siempre tiene un significado. Y entonces creo que aquí es imposible eludirlo y entenderlo, como dice Pirincho, en el contexto más amplio de una relación tirante, digamos, que ha tenido el presidente con el embajador y con Israel en términos generales. Claro, el presidente termina hablando que ayer en la tarde, ¿no? Finalmente, ¿no? Termina, claro, o sea, con bastante tardío. Ahora, otra cosa, a propósito de nuestros preconceptos, digamos, ¿no es complicado para la izquierda sumarse tan, o por una parte de la izquierda, sumarse tan alegremente a la causa de Hamás, tomando en consideración quién está detrás de Hamás? O sea, digo, ¿es realmente un gobierno de izquierda el gobierno de Irán? ¿Solo porque se opone al gobierno de Israel? No, yo creo que en el caso de la izquierda y en el caso de la gente civilizada toda, lo que pesa probablemente y de manera significativa es la situación a la cual ha estado sometido el pueblo palestino, para algunos el Estado palestino, especialmente después de la ocupación con motivo de los acuerdos que dieron lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Y todo lo que ha ido pasando en la reducción. Y por lo tanto claro, está la historia, por supuesto. Exactamente. Sí. Esa idea de resistencia de un pueblo oprimido, de injustamente tratado y cuyos derechos humanos han sido sistemáticamente violados, todo eso lo estoy poniendo como un hecho, no una opinión, probablemente lleva, y ahí está el equívoco, a tender a justificar, a explicar y a contextualizar cualquier cosa que vaya en contra de esa ocupación.
en esta vieja lógica muy equivocada de que los enemigos de tus enemigos son circunstancialmente tus amigos. Y por eso la primera pulsión de todos quienes están profundamente afectados, y a mi juicio de manera equivocada, no es la afectación, sino que es la reacción por lo que está ocurriendo en la ocupación de Palestina, tienden entonces a solidarizar, a justificar y a empatizar con cualquier esfuerzo de resistencia, venga de donde venga y tenga el color político que tenga. De hecho, a propósito de lo que está ocurriendo en Afganistán, tenemos 3 o 4 dirigentes de izquierda que celebraron con entusiasmo cuando se recuperaban buena parte de estos territorios, y veíamos las vejaciones a las cuales estaban sometidas las mujeres, muchas de ellas ejecutadas en público, y todo esto era invisible por esta historia que había detrás. Porque el enemigo era Estados Unidos. Entonces, esta discusión es bien importante y vuelvo a insistir en algo que dijo la José. Cuando nosotros no somos capaces de sobrellevar nuestras convicciones, incluso en un contexto de una cierta historia, para no poder condenar este tipo de casos, ¿qué autoridad moral, política, social tenemos después para denunciar cualquier acto de opresión cuando viene de otro lado? Es decir, la credibilidad del debate público, la solvencia, el talante de los dirigentes políticos y de quienes tienen que bregar porque hay una solución a este conflicto, justamente se juega en este tipo de cosas. María José Nova. Oye, además yo creo que hay un punto bien importante, y es que Hamás no es el representante del Estado palestino. O sea, Hamás es un grupo terrorista con todas sus letras, y entonces defenderlo es defender a un grupo terrorista cualquiera fuera. O sea, no tiene que ver, digamos, o sea, por eso insisto que la discusión racional implica distinguir planos de discusión. O sea, no estamos diciendo que aquellas personas que están a favor de la causa palestina no puedan hacerlo. Muy por el contrario, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero el asunto es que defender a Hamás no es defender la causa palestina. Y ahí yo creo que hay un error que es absolutamente inexcusable, y por lo tanto ese asunto de defender la resistencia per se me parece que es racionalmente completamente absurdo, porque por supuesto que habrán resistencias de una naturaleza y resistencias de otra naturaleza, y lo mínimo que se le puede pedir, ¿verdad?, al juego intelectual y político es matizar. Ahora, esto a mí, en cierto sentido, no me llama la atención, en cierto sentido, porque cuando hablamos de Cuba, el Partido Comunista pasa exactamente lo mismo. O sea, hacemos vista gorda en ciertas violaciones de los derechos humanos y hacemos otras que no. Entonces, yo vuelvo a insistir, a mí me parece eso muy complejo para la discusión nacional, o sea, trayéndola incluso a la discusión nacional, y me parece además particularmente complejo cuando hace un mes y medio estábamos aquí discutiendo de alguna manera, ¿no es cierto?, algo similar. Ahora, cambiando un poco el eje, digamos, de la discusión, pero yo creo que aquí estamos ya bien de acuerdo. Otra cosa que es bien interesante, ya entrando al conflicto, o sea, saliendo, digamos, del tema de, por supuesto, condenar todos los abusos, es bien interesante cómo los medios internacionales, la prensa internacional, ha ido cubriendo la responsabilidad política de Benjamín Netanyahu respecto de esto. O sea, cómo su propia política respecto de los estados palestinos y sobre todo la polarización interna por las reformas al Poder Judicial, de alguna manera, y yo no conozco mucho, simplemente estoy dando cuenta de lo que he leído, digamos, fuera, van entregando una cierta explicación de por qué Israel no fue capaz de adelantarse, ¿verdad?, a este digamos, ataque tan masivo, que no lo vio venir. En el fondo estaba como tan concentrado en mirar el conflicto de polarización interna que de alguna manera descuidó, eso es lo que se entendería, digamos, este ataque brutal, porque yo, sin saber de política internacional nada, digamos, más que lo que uno puede leer, llama la atención, ¿verdad? No sé a ustedes, de cómo una inteligencia con ese nivel que se supone que tiene la de Israel, con ese profesionalismo, no lo ve. Y otra cosa curiosa que me pasó ayer también fue que justamente este ataque se produce el 7 de octubre, 50 años después de la guerra del Yom Kippur, que fue también el 6 de octubre, o sea, un día de diferencia en el que
Egipto y Siria, creo que son verdad, atacan también bastante por sorpresa a Israel. Entonces es interesante, mirándole ya desde una perspectiva histórica, cómo hay ciertos circuitos que se repiten, ¿verdad? Y que es interesante analizar hoy día, digamos, en una perspectiva, insisto, distinta que la condena a la violación de derechos humanos, sino que como perspectivas históricas o políticas que creo van a ir saliendo de aquí. Ahora, no solo la prensa internacional, la prensa local en Israel recoge testimonios que son bastante brutales. Uno de ellos a propósito de las imágenes más estremecedora, este festival de música que se estaba haciendo y cómo la gente arrancaba, se metían dentro de los árboles, disparaban a mansalva a los arbustos, algunos se hicieron los muertos, sobrevivieron, otros heridos. Después de 6-7 horas llegaron los primeros soldados israelíes. Y esto está reflejado en ciertas crónicas cerca de la frontera. Exactamente, claro, que se publican en diario israelí. Entonces, ojo, porque la crítica interna no es solamente una mirada de la prensa internacional, sino que la crítica de Netanyahu tiene que ver con que parecer estaba tan preocupado del conflicto interno que desatendió en algo que a mí se me había ido. Es decir, si hay algo que la inteligencia tiene que mirar con especial cuidado son las conmemoraciones de ciertas fechas. Y además, para hablar en castellano, el Mossad sabe lo que probablemente almorzamos todos nosotros todos los días. Eso es lo que uno creía, ¿verdad? O sea, pero totalmente, parece que no. pero parece que no. Es que ese parece que no introduce una cuestión que es bien ingrata de decir. Y es que es tan poco probable que en un Estado que vive en una tensión militar de manera permanente, que probablemente tiene el mejor sistema de inteligencia del planeta, como recordaba las cosas, en la conmemoración de una guerra no haya previsto esta cuestión. Esto empieza a deslizarse, más allá de las teorías conspirativas, empieza a deslizarse porque además había cuenta que en gobierno Israel, ¿qué es lo que necesita para cerrar? Lo voy a decir de la manera más brutal, pero ¿no es funcional acaso para alguien como Netanyahu, independiente de la brutalidad de lo que está ocurriendo, haber tenido un conflicto bélico de esta naturaleza en estas circunstancias cuando estaba siendo cuestionado especialmente por un sector más moderado, ciertas políticas de derecha? En ese sentido puede ser funcional. Ahora, en el sentido de eso alimenta de la derrota de su aparato de defensa. Bueno, de acuerdo. Ahora, la pregunta es cuánto de esto es de él. Es decir, lo que quiero decir es que sin ni por un ápice querer insinuar que se sabía y que se dejó que ocurriera para efectos de poder tener esta respuesta, lo que es absolutamente evidente, y quiero insistir en eso, es que si hay un momento donde la comunidad internacional va a tener que tomar distancia o no poder escrutar con la misma severidad que lo hacía antes la reacción militar de Israel, va a ser justamente en este escenario. Con Pirincho Navarrete, con María José Nodón en la conversación de actualidad y política de esta mañana. En el siguiente bloque, después de la pausa, Quique Mujica se une a esta conversación, al análisis y al debate. Lo hacemos todos los días en Mesa Central. Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. Conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central. Continuamos con Jorge Pirincho Navarrete, con María José Nodón. Se los une Quique Mujica a esta hora siempre. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenos días. Días intensos, súper intensos. Volviendo a nuestra pequeña realidad chilena, y días intensos en la comisión experta y en el proceso constitucional. Sí, fíjate que se trabajaron sábado, domingo, lunes. Se impusieron terminar la revisión todo hasta el lunes, y hoy día una comisión negociadora, un petit comité, para desenredar los nudos que quedaron de las cuestiones que no llegaron a acuerdo. Son 6 en el petit comité, incluyeron a republicanos, aunque es uno de los 12, porque me contaban que al final tienen que preguntarle a Frontaura, bueno, y si esto lo cambiamos, ¿qué van a votar en el Consejo? ¿Ah? Vamos a votar en contra. La opinión no importa, claro. Porque lo que yo recalcaba el domingo, aquí es todo lo que se acuerda acá
tiene que ser respaldado en el Consejo. O sea, cada acuerdo aquí nadie se puede escapar, hacerse el loco, así decir, voy a darle 2 votos a la oposición para que saquemos el aborto. Porque va a llegar de vuelta al Consejo y ahí van a volver a foja cero. Entonces, y lo que quieren evitar, por lo que me han comentado, quieren evitar la comisión mixta. O sea, no llegar a esa instancia. O sea, que lleguen bien acordados todo. Claro, pero está claro que el sartén por el mango lo tiene el republicano. De hecho, estaba hablando con un republicano el fin de semana. No tienen por dónde sin nosotros, me dijo. Realismo. Sí. Bueno, ya te dijo Antonio Kast, también te dio a entender que todo es discutible, pero nada es discutible al final. O sea, dijo, todo se puede conversar. Lo que pasa es que hay algunas cosas en las que no vamos a llegar a acuerdo y no perdamos el tiempo. Como el aborto. Como por ejemplo el tema del aborto. Él dice, no vamos a constitucionalizar ni a poner en duda el tema de la ley actual, el ordenamiento actual, pero no vamos a transar el quién, porque para nosotros la palabra quién, la ley protege la vida de quien está por nacer, es un tema que es intransable, punto, se acabó. Y para otra gente de la derecha, fíjate que yo conversé el fin de semana con 2 por lo menos que me decían que había la posibilidad de el qué, pero que en el oficialismo habían mandado decir que no querían ni el quién ni el qué. Que querían otra cosa. Querían otra cosa. Y ahí Ahora, se enredó. Eso, ¿qué es como está la actual, ¿no? claro. La ley protege la vida del que está por nacer, Pirincho, nárrate. Bueno, vivimos horas bien cruciales para cómo se resuelve este proceso. A mí se me vienen como varias cosas a la mente. Lo primero, tomando las palabras del Quique, no cabe la menor duda que Republicanos tiene el sartén por el mango, lo tuvo desde el principio, y probablemente la gran equivocación de José Antonio Kast y de Republicano fue inicialmente creer que cualquiera fuera el resultado del proceso, eso no tenía consecuencias desde el punto de vista de su liderazgo y el de su partido. Y muy por el contrario, cuando uno asume una cierta responsabilidad y controla el resultado, probablemente se hace cargo de si ese resultado es bueno o ese resultado es malo. Y esa es la razón por la cual hubo un cambio de estrategia que se inició con esta famosa gira y que después del episodio de Lin Matei termina con esta declaración de Kast de decir, me la voy a jugar por el apruebo, cualquiera sea el costo que esto tenga para la elección presidencial, porque eso es importante apuntarlo, es decir, lo que se juega aquí, la gobernabilidad, la capacidad de generar acuerdos, no tiene tanto que ver con el resultado constitucional, sino con la perspectiva bien promisoria que tiene la derecha de ser gobierno en 2 años más, y probablemente la mayor duda es con quién. La segunda cuestión que es importante apuntar es que si uno mira la historia política, no solamente de Chile, sino que de todos los países, lo que divide realmente a la izquierda y a las derechas tiene que ver más bien con cuestiones económicas y sociales, y no necesariamente con la dimensión de los temas mal llamados valóricos. Y por lo tanto, cuando uno mira lo que parecía iba a ser la discusión fundamental, que tiene que ver con la constitución de un Estado social de derecho, y sin embargo mira cómo quedaron las disposiciones, la provisión de bienes y servicios públicos, que no es lo mismo que bienes y servicios estatales, estoy pensando en educación, en previsión, en salud, la gente vinculada al mundo liberal o derecha no podría sino estar absolutamente conforme, y más bien la izquierda debería mirar con recelo el cómo quedaron algunas de esas disposiciones, particularmente respecto al rol que le asignamos al Estado. Pero te hago una que me precisaron el fin de semana, que el estándar que había puesto el oficialismo con el tema de pensiones era, si con la ley que ustedes están escribiendo, la derecha, se hace inconstitucional la reforma propuesta por Boric, nosotros vamos a votar rechazo. Entonces la derecha es lo que estaba refraseando para que la propuesta constitucional de Boric ahora encajara dentro... La propuesta previsional. Claro, la propuesta previsional. Ya, solo un paréntesis de propuesta previsional en materia de gobierno, la distancia de lo que propusieron en su momento y lo que hay hoy día 6-0. Es básicamente otra cosa, y probablemente en lo que se está negociando hoy día, que todavía se ve muy difícil, no es incompatible con ninguno de los regímenes que estaban escritos en el texto constitucional. Y lo tercero que creo que es importante apuntar tiene que ver con
con esta discusión del qué o el quién, según Carlos Peña, por ejemplo, es completamente irrelevante, pero del punto de vista simbólico cumple una función fundamental. En algún minuto Kast dijo de que ellos no iban, y es que ella así lo reiteró, no iban a cuestionar la actual ley de aborto en 3 causales por vía constitucional, y que sin embargo eso iba a ser dejado al debate democrático. Sin embargo, hicieron un punto respecto a una palabra que señala una cierta intención que según algunos pudiera abrir la puerta para cuestionar esto en el futuro. ¿Por qué esto es relevante? Porque una de las cosas, y con esto termino y dejo a la José, que a uno no deja de extrañarle, es que cuando uno mira las encuestas, los ciudadanos parecen estar dispuestos a retroceder un conjunto muy importante de libertades por ciertos bienes públicos, como por ejemplo el tema de la seguridad. Si tú le preguntas a la mayoría de los ciudadanos, y desde el punto de vista de sus libertades civiles y políticas, está dispuesto a que éstas retrocedan respecto del ejercicio actual si eso garantiza mayores niveles de seguridad. Sin embargo, cuando se pregunta sobre decisiones más íntimas, tengan que ver, por ejemplo, con el derecho a educar a los hijos o con estos temas mal llamados valóricos, pareciera que las personas no están dispuestas a retroceder. Y por lo tanto, esto quizás pesa mucho más de lo que nosotros creemos en un cierto sector de la población, aunque eso no necesariamente se vincule con la tradicional distinción de la izquierda y las derechas. El voto mujer, ¿qué dice? Entre otras cosas. La encuesta Cadem venía como Sí, esa misma información. Mira, yo como dándole una vuelta, creo que la Verónica Undurraga, en una entrevista que hizo en la tercera, no me acuerdo qué día fue, el domingo ya, decía 4 palabras que a mí me parece que son demasiado importantes en esta época, que son realismo, flexibilidad y creatividad, porque aquí es verdad que las normas se pueden redactar de una manera o de otra, ¿verdad? Logrando, como lo hizo muchas veces la comisión de expertos, fraseos donde caben las miradas, ¿no es cierto?, de grupos en principio bastante disímiles. Ahora, donde yo veo el problema hoy día es en 2 cosas, en la disposición y en los costos que esa disposición puede tener, y también en la confianza, porque el tema del aborto, por ejemplo, creo yo, es un tema de confianzas. O sea, es verdad, a mí me parece que el fraseo que tiene hoy día el cambio del qué por el quién acepta perfectamente la existencia de la ley de aborto en 3 causales. Eso es así. Y yo creo que en ese sentido no es una imposición, digamos, del Partido Republicano, insistiendo que habemos muchas personas que estamos en contra del aborto y que eso no necesariamente tiene que ser interpretado como un retroceso civilizatorio, o sea, para partir de ahí. Entonces, creo que aquí hay un tema de confianza, es decir, estamos partiendo de la base de que va a operar la peor interpretación posible de la norma, ¿verdad? Y cuando uno se sienta a discutir creyendo que el otro va a jugar la peor interpretación posible, por supuesto que eso dificulta las conversaciones. Ahora, yo creo que en términos políticos hay una cosa que, más allá de las discusiones puntuales, es muy interesante como de calibrar. Y es que José Antonio Kast se ha jugado por esta Constitución ya abiertamente. O sea, yo no vi la entrevista del domingo, pero leí que había sido así y lo ha hecho sin vuelta atrás. Sin vuelta atrás. Claro. Y entonces creo que ahí hay un problema para la izquierda, porque es difícil para la izquierda subirse, digamos, a un carro de una Constitución que hoy día ya tiene todo el tono, el color o la paternidad, pongámosle así, ¿no es cierto?, de José Antonio Kast. Entonces, yo creo que esta discusión vuelve a ser mucho más política que técnica, ¿verdad? Y entonces yo estoy viendo en este momento una inflexibilidad de la izquierda o unas pegas de la izquierda por no llegar a un acuerdo que, por un lado, creo yo, tienen este factor, el factor de cómo nos vamos a subir al mismo carro, y por el otro lado tienen el fantasma de la propuesta anterior. O sea, obviamente que en relación a la propuesta anterior todo parece nada. Entonces la pregunta es cómo vamos a articular, digamos, eso, o sea, donde yo veo hoy día, insisto, una dificultad o esa diferencia desde la izquierda. Entonces yo creo que simplificarlo y decir, mire, que aquí el Partido Republicano que tiene su mayoría y ha pasado encima, yo creo que hoy día ya esa ecuación no es tan simple. O sea, yo veo una rigidez también por estas 2 causas, digamos, en el otro lado. Sí, yo creo a propósito de lo que hablamos, me cuenta Danilo Herrera en el WhatsApp colaborativo que sobre pensiones Chile Vamos quiere hacer constitucional de alguna forma la reforma Piñera-Bachelet Boris, o sea, todas las reformas que implican algún grado de seguridad social con cotizaciones y que van a ofrecer redacciones nuevas pero que todavía no han llegado, pero bueno, estamos en eso. Sí. Me dice, ya está preguntando ahí algunos, está en el WhatsApp colaborativo, ¿cómo se viene la mano, optimista o pesimista? 2 me dicen
Malena, me dice. Malena canta Malena. el tango. Es de derecha, de oposición. Dos de derecha. Sí. No. Sí, tres cosas. A ver, yo tengo algunos matices con lo que planteó la José. Es más o menos evidente que no se lea con buena fe lo que está ocurriendo, a diferencia de lo que expresaba nuestro Kant, de hacer un esfuerzo por mirar de buena fe o interpretar de buena fe las opiniones. Porque la historia condena no solamente lo que fue el trabajo de la anterior convención, de lo que también ha sido este consejo, que más allá de las formas, que evidentemente ha sido distinto y todo, cuando uno lo mira en términos generales, el fenómeno es más o menos el mismo, insisto, con procedimiento y con estética disímiles, pero es una mayoría que legítimamente, en términos democráticos, intenta imponer sus términos, como no entendiendo la importancia que tiene el texto constitucional y la función que éste cumple. Entonces, claro, yo no puedo sino leer de mala fe cuando, por ejemplo, se plantea de manera casi humanitaria de que los mayores de cierta edad que están privados de libertad puedan efectivamente tener conmutar su pena y tener una pena alternativa. Porque yo supongo, salvo que ustedes me digan lo contrario, que la derecha nunca ha tenido una vocación muy humanitaria por los victimarios, ni por los delincuentes. Y sin embargo, entonces lo que yo leo, que esa es una disposición que básicamente tiene que ver con un tema muy jodido para la izquierda y debería ser jodido para todos, que es la situación de las personas que cometieron graves delitos de lesa humanidad y que hoy día están presos a condenas de 450 años por las brutalidades que todos conocemos. Uno puede tener una diferencia el quién o el qué, o puede, como legítimamente dice la José, estar en contra del aborto y eso no ser ningún retroceso civilizatorio. Pero sin embargo, cuando se plantea la objeción de conciencia institucional, cosa que no existe en ningún lugar del mundo hasta donde alcanzan mis conocimientos, eso efectivamente no lo puedo leer de buena fe. Eso dicen que lo van a sacar. Porque eso es un esfuerzo, para tratar de obstaculizar por vía secretaría o por otra forma lo que democráticamente se ganó en términos legislativos. Y así suma y sigue. Entonces creo que en algún sentido somos víctimas de lo que ha sido el propio proceso constitucional, el primero y el segundo, y como está el debate político. Ahora, en tercer lugar, y con esto termino, dejo a la José, recuerdo con precisión unas palabras que dijo Lovera en una entrevista que creo hace una semana, cuando dijo, en su calidad de experto, nosotros no podemos cambiar nada de la propuesta si es que no es fruto de un acuerdo. Y a mí me extrañó mucho una declaración de esa naturaleza, pero tiene sentido y quiero ligarlo a lo que está ocurriendo hoy día. Es decir, todos tenemos la sensación de que el procedimiento permitía al comité de expertos ahora decidir soberanamente sin mirar cuáles eran las consecuencias de su decisión cuando esto volviera al Consejo. Eso no es así. Falso de falsedad absoluta. Absolutamente. Es decir, y la propia incorporación de Frontaura, que viene siendo de los republicanos más sólidos, más cordiales, más inteligentes y que ha favorecido más este proceso, justamente tiene que ver con eso, es decir, la tragedia de lo que significaría que las enmiendas del comité de expertos fueran rechazadas o no aprobadas por los 3/5 y se llegara a una situación como la de esta suerte de comisión mixta, o incluso que no tuviéramos texto, sería un desastre. Y tiene razón la José, yo creo que hay un cierto sector de la izquierda que este apoyo y esta subida definitivamente de CAS le incomoda mucho. Y probablemente algunos de ellos necesitan todavía encontrar una buena excusa para votar rechazo. Vamos a volver a lo más parecido al sí y el no, fíjate, creo. Salva María demócrata, pero va a estar alineada a la derecha por un lado, a favor, y va a estar en contra. Se me hace imposible pensar que con ese apoyo de CAS y que más encima diga el PC y el Frente Amplio van a estar en contra. Estar en contra, claro. Me cuesta pensar que los socialistas se suban a ese vagón. ¿Qué es lo que no solo insinuaba? Decía claramente Paulina Bodanovich en una entrevista en la segunda, el jueves, el viernes de la semana pasada, digamos. O sea, esta idea Claro. de que el sueño erótico de la derecha, que el Partido Socialista se va a separar del Partido Y que Comunista. va a votar con la UDI, RN, Bópoli, Republicano Eso, que eso y no iba a ocurrir, Partido digamos. Socialista. Ahora, amarillo y demócratas pueden dar vuelta
para que no sea como el sí y el no, digamos, en términos del resultado. Bueno, de la por eso votación. el interés que tiene la derecha de incluirlo en las conversaciones. Claro, porque es volver a formar El la 62 del rechazo. Nunca las exacto. expresiones habían sido tan conceptuosas hacia amarillo y demócratas como las que hemos escuchado en lobby republicano. Están en su momento, están en su mejor momento. Son todos Cada Mandela. vez- Son cada todos vez Mandela. gente más noble. Claro. Oye, sobre la posibilidad de negociación, José Antonio Castro el domingo decía, bueno, que todo se podía conversar sobre la norma Punta Peuco, la famosa, decía que esto había quedado sin edad, solo para gente que no constituye un peligro para la sociedad, para gente con enfermedades terminales, y en función de la decisión de un juez, digamos, o sea, no, bastante más aminorada de lo que fue la enmienda en un principio. Es que yo creo que ahí hay un punto, Pirincho, yo en eso tengo un matiz contigo, porque yo entiendo que el ambiente, y no solamente entiendo, comparto, que el ambiente está difícil para creer en la buena fe, o sea, eso estoy completamente de acuerdo. Y creo también que en democracia el concepto de la contención es fundamental, es decir, tú en democracia tienes derechos, herramientas, posibilidades, y puedes ejercerlas de 0 a 100, ¿verdad? Y claramente la Constitución no es el lugar donde yo debo ejercer, digamos, el 100, ¿verdad? Entendiendo que la Constitución es un marco para la sociedad entera. Pero en ese sentido, justamente en eso, creo que tienes razón en que republicanos, yo lo he dicho muchas veces, además republicanos, en alguna de sus enmiendas o en algunas partes del proceso, ha tenido menos contención que la que debería. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero en el caso del aborto en particular, lo veo que es distinto. Porque si hablamos, por ejemplo, de fondos previsionales o de la norma esta de los 75 años, o si hablamos de, no sé, otras cosas, lo que hay es evidente es una intención de poner en la Constitución algo que para mí, para mis votantes, para lo que sea, ¿no es cierto?, es relevante. Y eso puede ser, no sé, discutible. Y creo que José Antonio Casta más se ha abierto a discutirlo también. Pero en el caso del aborto, la mala fe es en la interpretación que después se va a hacer en instituciones fuera de la Constitución. O sea, ese es el problema. Entonces, es creer que la institucionalidad del país va a optar por la peor versión, digamos, la versión más contenida, si uno quiere. Entonces, creo que hay en derecho aquí interpretaciones perfectamente viables para que eso no sea así, ¿verdad? Y no quiero poner a Carlos Peña que lo ponen así como el santiguador de todos los debates del mundo mundial, pero si uno lo mira, la norma permite la subsistencia de la ley de aborto en 3 causales. Entonces creo que ahí se está forzando o se está poniendo una tensión entre a favor del aborto o no, transformando la Constitución en eso que además me parece que tampoco es el centro. Entonces yo veo ahí mucho más una necesidad como de buscar dónde apretar una tuerca que realmente dificulta, digamos, Sí, porque aprobar un principio. supone que para cambiar todo eso tiene que tener republicanos no una mayoría en el Consejo, una mayoría parlamentaria. Claro, que es lo que ha dicho Esquella que van a hacer, digamos, que van a Claro, buscar pero, más adelante. Digamos, pero tiene que tener una amplia mayoría parlamentaria para lograr cambiar el aborto. No, claro, es que esa es justamente la diferencia fundamental. Poniéndolo en la metáfora futbolística, una buena constitución es aquella que establece un conjunto de reglas que permita que el partido se juegue de distintas maneras y con diferentes estrategias. Cuando las normas que regulan un juego hacen que solamente se pueda jugar de cierta forma y no de otra, es probablemente el primer y más importante error que cometió la convención anterior y en algún sentido y en algunas partes el que está cometiendo el actual Consejo. No vamos a entrar en tinterillas, pero es evidente que la historia de cómo se va a interpretar el texto constitucional tiene justamente que ver con los debates, con cómo se dieron, con cuáles fueron las posiciones. Hasta el día de hoy interpretamos la Constitución del 80 a partir de las actas del Consejo, en fin, y por lo tanto de esa perspectiva soy menos optimista de la naturaleza humana de lo que es la No, José yo no de en la naturaleza humana, interpretación. pero yo creo que aquí se está forzando una discusión que me parece súper legítima tenerla, o sea, no tengo ningún problema con tenerla, pero yo creo que se está forzando para llevarla a un lugar donde justifique al que necesite, digamos, estar en contra. Claro, que no necesariamente que no pues tiene que necesariamente ser el republicano, centro, porque digamos. tú podrás tener acá muchas diferencias, y yo en eso tampoco estoy de acuerdo contigo, Pirincho. Yo no creo que esta sea igual a la otra, o sea, no la veo ni radical ni refundacional, sí la puedo ver con un tono excedido, pero yo creo que ahí está el asunto. ¿Podemos hacer en 30 segundos las recomendaciones? Sí, Pirincho? cortita. Dale. Usted me recordó amigablemente que yo había faltado la semana pasada, En jefe, efecto, y es en porque efecto. estuve en el sur y como Siempre Santiago, extrañándote, por cierto. como Santiago no es Chile, quiero recomendar un restaurante en Kemchi, Lancha Chilota.
es un restaurante que abre por temporadas, por razones obvias, porque no tiene público probablemente todo el año. Es de la hija del Coco Pacheco, este famoso chef qué buena. que antes tenía en La Concepción y ahora tiene En Nueva Costanera. En Nueva Costanera. Y es un restaurante exquisito, atendido por ella, por su marido. Entiendo, además, uno de los hijos también ayuda, no sé si de manera muy entusiasta, pero está ahí ayudando. Y no solo la atención, la Saludos. comida, el lugar enfrente de la bahía, realmente Y alto rico. Así marisco, que- ¿no? De todo, pero sí, básicamente de marisco, para quienes estén en Kemchi, lancha chilota, pedazo de restaurante. María José Nodo. Oye, y yo traigo una relectura que hice la semana pasada de un libro de la escritora francesa que se llama Chantal del Sol, que se llama Populismos, una defensa de lo indefendible, y que lo recomiendo, pero fuertemente, porque lo que hace es una explicación, digamos, de la existencia del populismo, pero de alguna manera sin justificar el fenómeno, sí lo que hay detrás, y explicando en el fondo cuál es esa dificultad. El título es muy llamativo. El título es buenísimo y de verdad creo que da una explicación que nutre, porque como que con mucha facilidad decimos, mira, estamos abiertos a los populismos, que aquí puede llegar el populismo, ya, pero el asunto es cuáles son las condiciones que hay en una sociedad para que eso ocurra. Está buena. Y esas son muy buenas y creo que son pensadas desde un lugar distinto. Creo que es un libro más corto, fácil de leer, súper interesante y con una visión muy racional francesa, bien estructurada y muy interesante. El de la portada más lumbrando, parece, ¿no? Se parece. Se parece un poco. Además, hablando con Don Juan, populismo es una defensa de lo indefendible. Pero el precio está en euros, María José, Sí, ¿no? pero es que me lo regalaron. Mira, la verdad es que me lo regalaron en el IES y creo que la Josefina Arauz tiene también un libro donde se refiere un poco a lo mismo. O sea, como no sé, no lo he leído, pero lo tengo ahí en carpeta, pero más o menos el mismo tema. Con En María- el IES lo pueden buscar. Con María José Nodón, con Pirincho Navarrete, con Quique Mujica, la conversación de actualidad y política de hoy. Que tengan un estupendo resto de semana. Buenos días. Un Igual abrazo ustedes, que estén muy grande. bien. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.